Filiberto Cruz Hernández. Y la licenciada Erika Munguía. Entre otros, estaremos con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidas. Bien, jóvenes, pues nuevamente sean bienvenidos. Gracias por asistir a esta mesa de diálogo, donde estaremos tratando el tema del Día Mundial de la lucha contra la depresión. Un tema que para nosotros ha sido muy importante abordarlo, y principalmente en la cuestión de la investigación que se fue llevando a cabo, me di cuenta de algo muy importante. Creo que todos aquí presentes sabemos que la depresión por lo regular está categorizada a los adultos, pero en esta investigación que se llevó a cabo me di cuenta que actualmente, incluso por algunas investigaciones que se han realizado en Europa y específicamente en España, se han encontrado con niños y con adolescentes con altos índices de depresión. Es por eso que el tema que vamos a abordar mis compañeras y un servidor es acerca sobre la depresión infantil y en la adolescencia. Un tema que ustedes deben de tener muy consciente, porque se presentan diferentes manifestaciones muy similares a las de un adulto. Con la información que vamos a proporcionar, lo que se busca es concientizar acerca de esto, el por qué. Actualmente ustedes, como psicólogos en formación, incluso nosotros ya como psicólogos profesionales, al estar ejerciendo, podemos tener parte de este desconocimiento. El por qué ustedes más adelante, ya ejerciendo como todos los profesionales con su título, con su cédula, se van a encontrar que estos niños que están sufriendo depresión o están teniendo estos grandes rasgos de depresión, de acuerdo a un manual de diagnósticos de criterios que es el DSM, van a encontrarse con esos adolescentes. Y de estos adolescentes que también tienen estos rasgos, se van a encontrar ya con esos adolescentes como adultos. Que si vamos o tomamos en cuenta todos estos puntos, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada vez que va avanzando el tiempo, va a haber un incremento en estos rasgos y con altos índices incluso de suicidios. Si ya los tenemos en este momento, más adelante va a estar, no quiero que se imaginen cómo. Y es algo con lo que ustedes se van a estar afrontando. Es por eso para nosotros de vital importancia darles a conocer esta información y para que hagan conciencia nuevamente. Se preparen más a conciencia, de verdad, tomarlo con más seriedad, esta bellísima profesión que es la psicología. En lo cual quiero empezar preguntándoles a alguno de ustedes, ¿qué es la depresión? ¿Quién nos podría decir qué es la depresión? ¿Qué saben qué es la depresión? Allá atrás, a ver. Bueno, yo te había entendido que era una interiorización del yo muy grande. Normalmente las personas que lo padecen ven el mundo muy pequeño para ellos. Entonces, tienen necesidades es pequeño y es por eso que les hace llegar a la depresión. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Acá de este lado. ¿Quién dijo yo? No se peleen. Bien, no importa. Aquí la importancia de esta conferencia, que es más de manera interactiva, es que ustedes aporten ese conocimiento que pudieran tener y corroborarlo o corregirlo con la información que vamos a proporcionar. La depresión, ¿qué es? Es un trastorno con síntomas y signos que pueden presentarse de una forma aguda, episódica o recurrente. Van de una forma aislada o como parte de otros estados patológicos. Lo que puede ser es nuclear en todas las formas de depresión, e incluso una depresión bipolar, monopolar, reactiva, etcétera, en cualquiera de sus manifestaciones. Es el abatimiento persistente del humor, cuando incluso el cuadro depresivo se hace severo. Hay manifestaciones del mismo en las esferas somática y cognitiva. Las primeras incluyen el trastornos del apetito, que pueden resultar en pérdida o ganancia del peso corporal, trastornos del sueño, la parte que es insomnio o la hipersomnia, trastornos psicomotores, hiperkinesia o braquiskinesia,
la fatiga y pérdida de energía. Eso es todo lo que nos dice en la definición de depresión en un diccionario de psicología. También dice que entre las alteraciones de las esferas cognitivas, aquí el cuadro clínico incluye trastornos de atención, apatía, pérdida de interés hacia toda actividad, sentimientos de autodevaluación personal y frecuentemente un componente de angustia severa y síntomas tales como temores irracionales, hipocondrías, pensamientos obsesivos e ideaciones suicidas. Entre los principales es lo que les acabamos de mencionar. Es también la depresión, una de las fases en las cuales, por las que va a atravesar esta persona con esta problemática, que va a sufrir también o puede sufrir una enfermedad orgánica. Es estas fases en la cual, para poder llegar a vivir de una forma realista de un suceso crítico acaecido, que por lo tanto es un luchar con toda esta parte. A esto los pacientes, cuando se encuentran en esta parte de la depresión, se pueden dar cuenta de que si algo está pasando o no, en mayor o en menor grado. Jamás se va a volver a ser el mismo. Hay desde la cuestión cognitiva, incluso de esta parte de los pensamientos, la persona puede estar pasando por alguna situación que por momentos está bien y de momento deja de estar, o puede estar sumamente alterado. Bien, esta cuestión a los pensamientos rumiantes de la persona que pudiera tener esta depresión. En la depresión dolorosa, como es en una condición indispensable y permite que el paciente haga el tránsito al paso de la siguiente, de una elaboración. Dentro de los trastornos afectivos, la enfermedad bipolar es el que tiene el componente genético más importante, seguido de la depresión unipolar recurrente, la cual se hereda con mayor frecuencia que la episódica. Con esto que les acabo de compartir, nos podemos dar cuenta que la depresión no solamente puede ser adquirida por alguna problemática, sino incluso también desde la cuestión hereditaria. En la mesa de diálogo que tuvimos la vez anterior, el maestro Roberto Somaro y un servidor ahí en el plantel de Tláhuac, el maestro Roberto explicaba que incluso una madre que tuviera en un proceso de gestación y estuviera pasando por un periodo o un episodio depresivo, eso todo se lo puede transmitir al producto, al feto, todo. Entonces, nada más, si podemos hacernos con más conciencia, darnos cuenta desde dónde podemos estar trabajando desde ahorita, poner ese foco de alerta que no solamente es en la etapa adulta. Y si hablamos desde un periodo de gestación, ¿cómo se puede ir agravando toda esta parte de la depresión ya cuando llegue incluso a la parte de la infancia, a la niñez y a la adolescencia? ¿Con qué calidad de vida estarían llegando estas personas? De igual modo, la depresión mayor da inicio a una cuestión muy temprana y es más heredable que otras de sus variedades. Se cree que la depresión se asocia con una reducción en la disponibilidad de catecolaminas, principalmente de norepinefrina, y que la manía se relaciona con un aumento de esta. Hay evidencias de que la deficiencia de otra monoamina, la serotonina, también juega un papel importante en la etiopatologenia de la depresión. La hipótesis que sostiene que una deficiencia en la transmisión sináptica serotoninérgica es uno de los factores subyacentes a la depresión ha recibido un gran apoyo con la introducción de sustancias que inhiben la recaptura de la serotonina, aumentando su disponibilidad en el espacio intersináptico. En esta cuestión ahorita mi compañera, la maestra Denise, les va a hablar un poquito más acerca de toda esta parte de la cuestión fisiológica de la depresión. Así es, bueno, como ya nos comentó el maestro Gilberto, la depresión va a mostrarse a través de conductas, ¿no? Es así como nosotros lo vamos a observar. Sin embargo, orgánicamente están sucediendo un montón de cosas, ¿vale? Sabemos, como buenos psicólogos en formación que somos, que lo que nosotros tenemos dentro, nuestra orgánica, va a estar dependiendo también de nuestra biografía. Y
en un sentido inverso también, ¿ok? Entonces, tenemos nuestros neurotransmisores principales, tenemos también nuestras áreas del cerebro, la siguiente, no, otra, esa, ¿ok? Y entonces tenemos que estas áreas que tenemos aquí en pantalla son las que más están siendo disruptivas en el funcionamiento. Tenemos ahí, por ejemplo, el lóbulo frontal con esta parte de la regulación. Tenemos también la corteza motora, la corteza sensorial, la percepción, el lenguaje y la aritmética en el lóbulo parietal, la visión, el cerebelo troncoencefálico, la memoria, entendimiento, habla en el lóbulo temporal y otras funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando que estas son las áreas cerebrales que más están siendo afectadas, podríamos estar suponiendo que la persona que tiene rasgos depresivos también está siendo afectada en sus funciones cognitivas. El día de hoy estamos hablando de un modo más específico en niños y adolescentes, es decir, personas de 19 años para abajo. Personas que quizá en algunos de los casos coinciden con edad con algunos de ustedes, o tienen hermanitos, o en algunos casos tienen niños pequeños en casa, han tenido contacto, y entonces vamos viendo cómo van madurando en su desarrollo, en su pensamiento, en su capacidad de hacer abstracciones. Cuando estas personas están deprimidas, las abstracciones son lentas, por llamarles de alguna forma. Entonces vamos a tener también que el movimiento voluntario va a estar deprimido, es decir, va a estar por debajo de lo que se espera. Sin embargo, la parte del lóbulo frontal que nos habla sobre las funciones ejecutivas, la organización, la regulación de las emociones también está alterado. Y entonces estos rasgos que se distinguen entre un adulto deprimido y un niño deprimido, el niño es mucho más irritable, incluso puede ser más ágil, estar más tiempo movido, ser hiperactivo, corresponde a esta afectación. Entonces no podemos esperar observar los mismos rasgos en adultos que en niños. Muchas veces estos rasgos llevan a que los papás, los profesores, lleven a los chicos con especialistas bajo un prediagnóstico de TDA. Por supuesto, con predominancia de hiperactividad. Sin embargo, nosotros tendremos que especializar nuestro ojo clínico para poder observar más allá y hacer una buena historia clínica sobre lo que puede estar sucediendo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a encontrar a un chico que sí puede ser irritable, incluso puede ser hiperactivo debido a esa irritabilidad, pero que está constantemente recordando momentos oscuros de su vida. Que se siente aislado, que se siente incapaz, que el profesor de deportes lo lleva a participar. Vámonos al equipo de atletismo, ¿no? Porque entonces yo veo que tienes mucha energía, entonces ahí es el lugar en el que tú deberías estar. Pero entonces el chico dice, no puedo estar ahí, porque no soy capaz, porque no voy a poder, porque todos me van a ganar, porque ¿qué van a opinar de mí? Y entonces esta dopamina que lo mantiene focalizado, que nos mantiene hacia una meta determinada en ellos, está deprimida y entonces no se puede mantener con una meta y la abandona. Pero tampoco puede conectar adecuadamente con la serotonina, no está funcionando, no tenemos los niveles óptimos y entonces esos momentos en los que podría estar generándole placer también van desapareciendo. Pero no son los únicos neurotransmisores que están comprometidos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que sabemos que en esa etapa nos permite justamente un mayor desarrollo, un desarrollo tanto neurológico como somático, se va deteniendo. Y entonces la producción no es adecuada y tenemos a niños que van con talla menor a la esperada. Pero tampoco nos ayuda a hacer una buena metabolización y entonces la hormona de la tiroides tampoco está funcionando bien y entonces son pequeños y pequeñas
pequeñas que entonces o tienen problemas de peso tanto como aumento como de caída del peso y de manera casi abrupta. Entonces vamos a tener que observar también estas condicionantes para que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado. No querramos esperar ver en consulta al pequeño que está llorando todo el tiempo. Puede hacerlo justamente por esta desregulación de las emociones, pero no es como el adulto, ¿ok? Y entonces tenemos a muchos chicos que no son diagnosticados tempranamente justo por estos errores en la anamnesis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nos dice la OMS que del 2020 en adelante, es decir, actualmente tenemos un 25% más de casos de niños y adolescentes relacionados a depresión y ansiedad. ¿A qué creen que se deba? A la pandemia. Entre otras cosas, a la pandemia y a la soledad no elegida. Todos estábamos acostumbrados a ir a casa, a la escuela, algunos íbamos a actividades extracurriculares y de pronto el fin de semana nos dijeron nos vamos de puente y ya no regresamos, ¿verdad? Nos echamos por lo menos 18 meses en Zoom, los que sí tenían oportunidad, pero en muchas otras escuelas las clases eran por televisión. Entonces dejaron de ver a sus compañeros y dejaron de tener esta regulación también de las hormonas a través del contacto con el otro y se fueron a un espacio de aislamiento, a esto que llaman los expertos soledad no elegida. Y entonces en esta etapa en la que la socialización es primordial, se vieron completamente apartados y apartados a espacios que no siempre fueron los más adecuados, los más amorosos. Ya nos lo han dicho en otras conferencias también nuestros colegas de aquí de la escuela. Esas personas necesitaban estar con alguien, necesitaban ser cuidados y sin embargo fueron llevados a otros ambientes donde papá, mamá, cuidadores y compañeros de casa, los roomies, estaban también en esa situación, en otra soledad también un tanto forzada. Y entonces también esta forma de imitación de cómo el otro vive su día a día me va a decir cómo voy a vivir mi día a día y todo mi ser se va a ajustar a ese funcionamiento. Y entonces nuevamente tenemos este desequilibrio en todos nuestros neurotransmisores. Hay muchas hipótesis sobre cuál es la función que está fallando, si es la cuestión sináptica, si es la conducta, si es hábito, si es herencia. Pero como cada caso es específico, no podríamos determinar que solo es una causa. Además va a depender mucho del momento de vida. El pequeño podría estar en un momento en que requiere mucha protección, el adolescente en un momento en que necesita mucha libertad. Y si ambas cosas no se están dando adecuadamente, pues tenemos dopamina, serotonina, acetilcolina, cortisoles, hormona de crecimiento completamente alterados. Y por supuesto, si la hormona de crecimiento no está adecuadamente regulada, pues tampoco vamos a tener la suficiente melatonina para mantenernos dormidos y entonces poder hacer todos estos procesos que ya conocemos durante el sueño. Y entonces volvemos a este ciclo en que vamos a tener un momento estresante que nos va a llevar a sentirnos mal, van a disminuir nuestros neurotransmisores, entramos en un momento de depresión, eso nos lleva a una sensación de desánimo, desesperanza, desvalimiento. Por tanto, ¿para qué voy con mis amigos? Si da lo mismo si estoy ahí o no, no soy importante para ellos, ¿qué más da si no voy a la presentación? Pues a la exposición, pues de todas formas no iba a decir nada importante, y entonces sucede ese momento en el que yo no voy, hay una gran pérdida, una sensación de pérdida, híjole, mejor si lo hubiera hecho, pues ya me dijeron mis amigos que sí era importante que yo fuera a la fiesta y pues no fui, ya vi en Instagram que se lo pasaron padrísimo, yo aquí encerrado en mi casa
y vuelvo a este momento estresante. Y entonces a veces seguimos en este ciclo vicioso de depresión del que nos habla González de Rivera desde hace 39 años y que continuamos en ese mismo proceso. Y entonces este ciclo es el que además tenemos que nosotros romper, como vamos a ver más adelante, a través de un tratamiento multidisciplinario. ¿Ok? Vamos a ver algunas singularidades y regresamos a checar un poco más de fisiología y lo mismo a estadística. ¿Ok? Bien, muchas gracias. También les queremos comentar, aquí en la parte de la mesa tenemos unos papelitos, o si alguien quiere revisar su papelito y ponernos una pregunta para que podamos tener, antes de terminar, una ronda de preguntas y respuestas, por favor. Bien, continuando, sí, bien han comentado mis compañeros, y otra cosa bien importante que dijo ahorita la licenciada Denise, comentó la soledad. El doctor Marco Antonio Polescott nos comenta, ¿no?, en esta parte de qué es la enfermedad del siglo XXI. Actualmente muchos de nosotros tenemos esta soledad en compañía, tenemos esta soledad, ¿no?, con nosotros mismos, y entonces también es parte de lo que está causando, en este caso, el tema que estamos información, conocerla. Hay temas de estigma también, donde no se habla, ¿no?, como en esta película de Encanto, ¿no?, de muchas cosas no se habla y hay que seguir así, porque si se habla, entonces se abre una puerta que tal vez no sabemos cómo tratar lo que está allá adentro. Bien, pues desde los niños también hablamos de 2 de cada 10 niños y jóvenes que viven en la Ciudad de México, o sea, no me voy muy lejos, presentan síntomas relacionados con la depresión. Así lo reveló un estudio que también se hizo en la Casa de Estudios de la UNAM. Señaló que los niños sus características depresivas muestran irritabilidad, desatención y aburrimiento, lo contrario de lo que podríamos esperar a una conducta de tristeza, ¿no?, que esperaríamos que tal vez habría llanto, estarían pues lo que conocemos, ¿no?, con estas cuestiones emocionales hacia una tristeza, pero no, es lo contrario la manifestación en niños y niñas. En el caso de los niños, seguro es importante poner atención a los cambios que se presentan en el menor. Muchas veces damos por hecho, ay, es normal, no pasa nada, es más, se dice. Y hay que poner atención en estos cambios, los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, también lo comentaban mis compañeros. Hay cuestiones y hay diferentes factores a los que hay que estar atentos. Podría confundirse con trastornos del sueño, pesadillas, y podríamos pensar que estamos hablando de otro tipo de enfermedad, o bien en el momento que se vaya con un especialista, en este caso también nosotros, como nos están ustedes formando, nos estamos completando en la formación nosotros, aquellos que ya tienen mucho más experiencia, que se pueda hacer también un diagnóstico diferencial, donde podamos detectar qué fue primero, tal vez una cuestión de aneuresis, tal vez una cuestión de depresión, o bien viene otro tipo de enfermedades. En adolescentes, también lo vemos en niños, hay estos factores como la genética, las hormonas, eventos estresantes en la niñez como traumas, muerte de un ser querido, intimidación y ciberacoso y abuso. Hay muchos factores que nos pueden llevar también a este proceso de depresión. Dentro de lo que también conocemos en la parte transpersonal, hablamos desde estas cuestiones que se van heredando. Hay mucho que también tiene que ver con enfermedades o que a veces no se conoce como tal y la vamos heredando. Vamos en estas alianzas, lo vamos a ver un poco más adelante. Una de las estrategias para favorecer la autoestima y la resiliencia en los jóvenes es enseñarles desde pequeños a resolver problemas. Actualmente se habla mucho de generaciones de cristal, pero en realidad es que pareciera que se les ha metido en una burbuja. Y es que han pasado muchas cosas, lo comentaban mis compañeros. Durante 18 meses todos nos tuvimos que meter en una burbuja.
para protegernos, proteger a nuestras familias, para no llevar un contagio, pero también entonces no pudimos desarrollar ciertas herramientas para salir a ese mundo nuevamente, para estar en contacto con el otro. Ahorita también se está dando mucho el fenómeno en las secundarias. Pareciera que quieren recuperar el tiempo perdido. ¿Y quién no? ¿Quién no quisiera tener nuevamente esos 2 años donde estuvimos resguardados y poder hacer todo aquello que no pudimos vivir en su momento? Darles herramientas, alimentarse bien, dormir lo suficiente. ¿Quién de aquí, antes de ayer para hoy, después del puente, durmió sus 8 horas? A gusto, tranquilos, antes de venir desayunaron. Es una cuestión también de cuidados, de hábitos del dormir. Y continuando con esto, pues cuestiones, ¿no?, de la segunda causa de muerte en un grupo de personas entre los 15 y 29 años. Así que es importante que aprendamos a detectar sintomatología, signos, y que estemos preparados, porque mucho de esto va a llegar con ustedes una vez que se hayan licenciado y que puedan estar atendiendo frente a un paciente consultante y puedan saber qué está sucediendo, puedan discernir, puedan tener ese feeling y entender también, habiendo ya ustedes trabajado sus necesidades y pudiendo detectar la necesidad del otro. Bien, continuamos. Recuerden que aquí están los papelitos, ya algunos vi que pasaron. Por favor. Gracias. Como que han comentado mis compañeras, ¿qué podríamos decir de la depresión infantil? Está definida como este desorden afectivo caracterizado por la incapacidad del niño para establecer y mantener amistades, divertirse, concentrarse y mostrar reacciones emocionales. Podemos llamarlo de una normalidad. Aquí, estos niños, cuando se encuentran en una cuestión depresiva, usualmente se encuentran cansados, extremadamente activos o inactivos. Son niños que ante esta sintomatología que están presentando tienden a hablar poco, o lloran mucho, duermen mucho o no duermen. Hay la pérdida del apetito, la disminución en su rendimiento escolar. Podemos decir que también que los niños se puedan ver tristes, se quejen de malestares físicos, se sientan terriblemente culpables, ese sentimiento de culpa. Sufren también lo que es una severa ansiedad de separación y algunos pueden pensar con frecuencia ya o ideaciones de muerte o ideaciones suicidas. Eso es algo de los puntos que debemos de tomar muy en cuenta, como ya mencionaron mis compañeras. ¿Sí? Podría ser que el niño se pueda hacer normal. Puede hacer normal algo que le esté pasando. En los adolescentes, podría decir que el adolescente tiende a dormir un poco más por su etapa de desarrollo, pero vamos a ver hasta qué tanto es ese más o ese menos de dejar dormir o de comer. Es algo que es de suma importancia que debemos poner muy alerta a ese foco rojo que se nos va a estar presentando. Bien, ¿qué debemos saber acerca de la depresión de niños? Ya que, como han escuchado, hay diferentes formas de determinar esta severidad en los problemas emocionales de los niños. Y también, ¿por qué no cuestionarnos qué presentan o qué señales presentan estos niños de que no solo es una tristeza como ese signo de depresión? Ante el desconocimiento que se tiene sobre la depresión en la infancia y en la adolescencia, la falta de comunicación, una comunicación abierta sobre este tema, hace que la gente joven incluso desconozca que deben llevar un tratamiento, y no solamente a ellos, sino también a la parte social, a sus familiares. Es por eso que esta parte de la depresión es mucho más que un estado de ánimo bajo. La mayoría que presenta la depresión va a experimentar esa tristeza de vez en cuando, y en alguna persona o en algunas de ellas van a estar esos sentimientos que incluso van a hacer que parece que nunca van a desaparecer, que van a estar muy persistentes ahí,
pero que también van acompañados de otros síntomas que van a provocar esos malestares o dificultades para poder desarrollar su vida cotidiana. Van a interferir en las capacidades de pensar, aprender y desarrollarse de manera social y académicamente. Esas personas pueden tener una enfermedad, entonces se llamaría o estaría denominada depresión. El trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico son algo que son muy comunes y recurrentes en niños y adolescentes. Estos van frecuentemente acompañados por bajos resultados psicosociales, incluso condiciones comórbidas. ¿Qué quiere decir con esto comórbidas? ¿Qué entienden por esto una comorbilidad? ¿Qué entienden por eso? A ver, adelante. Ok, exactamente. Es eso, la comorbilidad es la relación que se va a tener, incluso nada más esta sintomatología de la depresión, sino que puede venir acompañada con alguna enfermedad biológica, no solamente una, pueden ir varias. Adelante. Bueno, ahí yo tendría, buenos días, ahí yo tendría una pregunta, que cómo crear un cuadro diferencial para no caer en una mala diagnosis ante el tratamiento en sí de la sintomatología depresiva y a comparación de únicamente como un signo de cualquier otro tipo de trastorno, como TDI, por ejemplo. Bien, ahorita vamos a anotar aquí tu pregunta y para dar respuesta hasta un poquito antes del final, porque van a tocar también el tema mis compañeros, ¿vale? Por favor, gracias. Bueno, una vez teniendo esta parte del conocimiento de cómo se puede estar manifestando, porque también los niños ante esta cuestión de signos y síntomas de depresión, ¿qué es lo que comúnmente se haría? Incluso en la familia, llevar al niño ¿a dónde? Al doctor. Cuando la atención adecuada sería asistir o llevar al niño con un psicólogo. Ahí donde podemos encontrarnos también que todos esos signos y síntomas estarían afectando de una manera biológica, sí. Pero ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Pueden variar, incluso como ya mencionó la maestra Denise. Aún así tengamos un cuadro sintomatológico, aún es lo que nos dice el DSM-5, un código de criterios o un cuadro de criterios para poder dar un diagnóstico concreto. Dependiendo de cada niño va a ser esta parte de la depresión, va a variar, ¿vale? Y estos, como ya dije, ese ánimo bajo, incluso entre los niños la pérdida del interés por realizar las actividades que tanto les gustaban. Podemos decir que a un niño le va a encantar que juegue. Podemos observar que estos niños pueden seguir jugando, pero tendríamos que tener mucho cuidado, ser muy observadores si realmente está disfrutando o está gozando de este juego. Porque el niño puede seguir jugando, pero ¿de qué manera? Incluso si al estar incluso con sus amigos, la persona con la que más esté, pero ¿de qué manera lo está haciendo? La parte de la irritabilidad, también los niños también pueden estar de un momento a otro, estoy muy contento, y de repente está en un momento de ira. Si hablamos de una cuestión de la emoción del enojo, tendríamos que vigilar o poner o hacer énfasis en la intensidad de cada una de las emociones que estarían pasando los niños. Cuando alguien también, o niño de la nada, está pasando por este llanto así de repente. Por nada. Mencionaba la maestra Erika hace un momento, ¿sí? Estos niños que ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ante casi ya 3 años que vamos a tener todos en esta cuestión de la pandemia, esa pérdida de la sociabilidad, ese ganas o ese interés del niño de querer tener el contacto con el otro, pero regresaron a las aulas. ¿De qué manera? No toques a nadie. El contacto físico, eso que tanto es elemental para cada uno de nosotros. El juego es tan importante en el niño, pero ¿de qué manera lo fue llevando?
Ahora, es donde podríamos incluso a lo mejor darnos cuenta que esa pérdida del interés por el juego. Sí juego porque lo tengo que hacer, pero ¿de qué manera? Los problemas de los sueños en los niños. Hay un factor sumamente importante en el cual nuestros niños y nuestros adolescentes en esta pandemia se incrementó de una manera indiscriminada. Tecnología, dispositivos móviles. Que ante esa falta del no saber convivir incluso en casa con la familia, un 24%. Papá, mamá, ¿qué hacen con los niños para tenerlos quietecitos? Ten, hijo, el celular. Esa falta de límites. Que se deja de vigilar en el sueño a los niños. ¿Cuánto tiempo se pasan los niños sin que papá se dé cuenta en el celular en la noche? Y todavía vamos a ponerle un poquito más allá de ¿qué están viendo nuestros niños en el celular? Todas estas páginas que ven nuestros niños, nuestros adolescentes, incluso páginas que los están llevando, mencionaba la vez pasada, y que al menos a mí no me gusta utilizar esa palabra, romantizar la depresión, o utilizar la depresión como una moda. Incluso aquí pudiera preguntar, ¿quién no ha dicho cuando se van de fiesta con los amigos o van a comer con los amigos y comen bastante? Estoy en modo depresivo. He escuchado bastantes comentarios de esos, incluso aquí. O que cualquier cosita se sienten tristes y esos casos que ni suceden, o se enojan con sus parejas. Estoy deprimido, estoy deprimida, estoy débil. Dejar de hacer, incluso nosotros, ustedes como psicólogos en formación, dejar de tener esos términos. Pareciera que como un juego o como un modismo, si esto lo escuchan nuestros niños, sería como esta parte del introyecto. Y se lo va quedando. Va a identificar que cualquier cosita puede estar deprimido. Y la unamos a este cuadro de síntomas o de signos, póngalo y ténganlo por seguro que más adelante nuestros niños irán pasando de una depresión mayor, de la nada. También otro de los síntomas es la dificultad de concentración o la dificultad para tener problemas de memoria. Esto va a tener sí un afectamiento en el rendimiento escolar. Incluso nuestros niños también están teniendo sentimientos de inutilidad y de culpa. Ante todo esto, ¿qué hacen los niños? Ya no puedo. No puedo. Soy inútil. Soy un tonto. Los pensamientos negativos que pueden llegar a tener estos niños, ¿de qué manera? Pudieran ser de una manera muy excesiva. Incluso la crítica hacia ellos mismos. Durante esta pandemia también que ha pasado, nuestros niños han sufrido, literal, en la cuestión de su corporalidad, aumento o disminución de peso. Y eso pudiera hacer a que el niño lleve esos pensamientos negativos. Los estereotipos que ha marcado la sociedad resultan también de las causas. Nuestros niños actualmente, y hay un alto grado, con ideaciones suicidas, que todos la tenemos, pero ¿en qué momento se hacen más recurrentes esas ideaciones o esos pensamientos? ¿Quién ha dicho me quiero morir? Yo no te pedí nacer. Trágame tierra. ¿Para qué estoy en este mundo?
Los síntomas físicos que puedan manifestar nuestros niños, los adolescentes: un simple dolor de cabeza, taquicardia, malestares abdominales. Y a veces todo este conjunto de síntomas no son el único motivo, incluso ¿a dónde van a llevar? A una consulta médica. Donde es aquí donde debemos de poner esa preocupación muy alta, porque también el niño puede manifestar esta sensación de ansiedad, incluso hasta miedos infundados, que ha pasado incluso con nosotros. ¿Quién de aquí, en este auditorio, cuando regresamos a clases presenciales, no llegamos con estos miedos infundados? Los que trabajamos, los que viajamos en transporte público, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Quién de nosotros no carga actualmente nuestra botellita con gel antibacterial? Cubrebocas de repuesto, como mencionan mis compañeras, toallitas sanitarias infectantes. A ver, no, toallitas infectantes, no desinfectantes. Bien. Bien, adelante. Ok, chicos, pues a partir de esto que nos acaba de comentar el maestro Gilberto, todas estas ideas, estos síntomas que hemos observado, que hemos escuchado, quiero pedirles que participemos. Pónganse de pie y las personas que ya están de pie, alzan su manita. Si en algún momento de su vida se han identificado con por lo menos uno de los puntos que el maestro Gilberto mencionó. Miedos, tristeza, aislamiento, sentir que no te comprenden. También los maestros no se sientan como que con salud mental al 100. Vivimos en la ciudad y trabajamos con estos chamacos. Ok. ¿Ya está la foto? Perfecto. Quédense de pie los que lo sintieron por más de una vez a la semana. 2 veces a la semana, ¿ok? El INEGI hizo un censo y nos dice que ellos estiman que es el 39% de la población adolescente e infantil se identifican con estos síntomas. Siéntense, por favor, y quédense de pie las personas que fueron diagnosticadas por mí. Por mí, siéntense, por favor, a las que les di su diagnóstico. A los que les di su diagnóstico, eso es. Si te invité de manera personal a esta conferencia, también levanta tu manita. Los profesores también por ahí, no se hagan pato. Allá tienen bien, gracias. De todos los que se pusieron de pie, únicamente ellos van a recibir un tratamiento adecuado. ¿Cómo se siente eso en su ética como profesionales? Como compañeros de todos los que vieron ustedes que se pusieron de pie. Está bien triste, ¿no? Son súper poquitos. Es decir, es entre el 5 y el 7% de todos los casos que pudieran existir los que realmente obtienen el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Y por tratamiento adecuado nos referimos a uno que sea multidisciplinario. Ahora, de ellos, solo los que fueron mis alumnos quédense de pie, los demás siéntense. Solo ellos tendrán oportunidad de llegar a una vida adulta funcional.
No se preocupen, no solo porque hayan sido mis alumnos. Esto es meramente metafórico, quizá no tengan tanta suerte. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la labor es bastante ardua. ¿Es pregunta? Ok, dame un momentito. Vamos a tomar asiento, chicos, muchas gracias. En 2019, la UNICEF hizo un reporte donde nos habla sobre esta gráfica que tenemos en pantalla. Entre las niñas y niños de entre 10 y 19 años con trastornos mentales, la prevalencia de ansiedad y depresión es del 42.9%. ¿Por qué nos pone ansiedad y depresión conjuntas? Porque son las dos que tienen mayor comorbilidad y entonces las vamos a observar constantemente ahí presentes. Pasamos a la siguiente, por favor. De ello, me faltó mencionarles, el 31.4 está en Latinoamérica. ¿Ok? O sea, es un montón. Luego tenemos que de ese porcentaje, las estimaciones de suicidio como causa de muerte a nivel mundial por grupo de edad, nos dice que hay mayor propensión de los 10 a los 19 años en niños. Y luego de los 15 a los 19 años sigue aumentando en niños hasta llegar al 56%. De los 10 a los 14 es 61%. Pero esto no quiere decir que sean los niños los que más sufren de depresión. Volvemos aquí, los que saben que voy por esa línea también de la cuestión de género, sabemos que mucho de lo que va a tener en cuenta la depresión para poder generarse es el ambiente en que nos desarrollamos. Y entonces al niño aún se le sigue educando para que no exprese sus emociones. Sin embargo, a la mujer se le permite expresarlos sin que se le quiten los cargos de encima. Sigue siendo la que debe estar dispuesta, la que debe estar disponible, la que debe apoyar a la familia, la que debe cuidar. Por supuesto que hay casos maravillosos en los que eso ya no está y es padrísimo. Sin embargo, estamos hablando de Latinoamérica en específico. Y entonces aquí volvemos a observar cómo el ambiente también va a predisponer, ¿vale? Y a eso pues tendremos que sumarle. Incluso la UNICEF menciona que entre lo que tendríamos que estar atendiendo están la pobreza, el acceso a la educación, la satisfacción en la vida, la sensación de prosperidad y felicidad y el cómo se vive la adolescencia. Si se vive cercana a un momento de oportunidad o si se vive cercana a un momento en el que todo haces mal, en el que no eres ni niño ni adulto. Y entonces en esta sensación de plenitud vamos a lograr hacer esa regulación de las emociones, ¿ok? Entonces esta estadística nos va a ayudar a observarnos y a observar al que tenemos al lado. ¿Cuántos de ustedes creían que el de al lado era el amigo más alegre de la vida y que jamás habría tenido algún pensamiento depresivo? Y hoy se enteraron de que sí, de que se levantó igual que ustedes. Y que además se quedó de pie más tiempo. Y que quizá pude haberle escuchado, quizá pude haber estado con él, o quizá pude yo haberle pedido que me escuchara. ¿Ok, chicos? Entonces vamos haciendo reflexión y vamos a pensar también cuánto de todo esto viene desde nuestra infancia. Algunos de ustedes terminaron incluso la secundaria en pandemia. La prepa la empezaron en pandemia, quizás echaron casi toda la prepa en pandemia. Y no conocieron a sus compañeros cara a cara. ¿Ok? Entonces eso también nos van a dejar sesgos, nos van a dejar ahí algunas cuestiones que trabajar, nos va a tocar hacerlo y abordaremos también esos temas más adelante. Bien, únicamente también agradeciendo a los que nos están acompañando en las redes sociales del Instituto y también en las redes sociales de INPO. Hay algo importante que comentaban ahorita. El juego, se nos olvida que podemos jugar
Pareciera que nos dicen, no, pues después de tantos años ya, olvídate de jugar porque ya eres adolescente y entonces ya estás grande. Ya eres un adulto, chiquito pero adulto, y entonces ya tienes que hacer tus cosas, ya no juegues. Y entonces también empieza un proceso de duelos, que muchas veces y transgeneracionalmente no sabemos cómo tratar, cómo vivir. Es una etapa donde entonces hay que también proveer a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y tal vez aprender nosotros a vivir un duelo. A lo mejor tampoco nos enseñaron cómo. Y actualmente vamos ahí teniendo una colección que ni conocemos en realidad de un montón de duelos. Esta parte, donde también comentaba el profesor Gilberto, el uso de dispositivos de manera nocturna, bueno, y diurna ni se diga. Pero ahí ya los ves escondidos, me han contado, ¿verdad? Yo no sé, me han contado ahí en las cobijas para que no se note la luz, pero todo ese estímulo visual también trae consecuencias fisiológicas. Es un estímulo y puede traer consecuencias desde la parte, el cerebro como tal está recibiendo estímulos de manera continua, donde no se está teniendo cuidado, está recibiendo estímulos cuando en realidad tendría que estarse recuperando del desgaste del día. Y entonces todo esto tiene consecuencias y puede ir aumentando tal vez esta cuestión de un diagnóstico. Bien, hay dentro de los factores familiares también encontramos lo multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que la depresión infantil se ha asociado a diversos factores precipitantes como los biogenéticos y los psicosociales. Sin embargo, aun cuando se trata de una enfermedad multifactorial, se han identificado algunos elementos: el familiar, el escolar y el social. Somos seres integrales. ¿Qué está pasando si desde casa no sabemos cómo resolver o tratar o tal vez entender de alguna forma nuestras pérdidas? Sí, perdimos amigos, porque también pudo darse el caso de que perdiéramos amistades, conocidos, o como decía la maestra Denise, tal vez nunca los conocimos porque estábamos dentro de un cuadrito, pero aún así, ese decir, podemos proporcionar, hablar de esta cuestión escolar, donde actualmente es muy fácil recibir un like. No subo algo y tengo un like, entonces ya tengo retribución prácticamente inmediata. Y si no la tengo, ya no tengo aceptación, mi identidad. ¿Qué tengo que hacer para participar o estar dentro de un grupo? Es difícil. Ahora todo cambia tan rápido. O las redes sociales, hace poco estaba hablando con unos jóvenes de 40 y siempre, y decían que anteriormente la red social era el chismógrafo, ¿no? Cuenta la leyenda que escribíamos todo, ¿no? Y a menos de que te pasara alguien el chismógrafo te enterabas de las cosas. Pero ahora una foto, han hecho ese tipo de ejercicios donde suben, si quieren ustedes una foto, piden que la empiecen a ver. Y si me estoy percatando de que tan rápido nos hablan todos, esa incertidumbre. Habla también de disfunción, mayor incidencia en hijos provenientes de sistemas familiares disfuncionales. Efectivamente, nuestro primer núcleo es la familia. Quien nos materna, nos cobija, tal vez no sean mamá y papá, porque también salen a trabajar, o estaban saliendo a trabajar, o en la pandemia estaban trabajando, cuidando niños, haciendo de comer, y entonces las mujeres triplicaron sus jornadas laborales, si es que estaban en casa. Y entonces las niñas, los niños, los adolescentes, pues tenían ahí a un ente que estaba trabajando, porque también había mucha ocupación en no perder economía. Porque si pierdo ahorita este trabajo, ¿qué va a significar para mi familia? Cuando necesitamos dispositivos, internet,
cuando si me enfermo me va a ocupar mucho el gasto en medicamentos. Dice aquí, cubriendo las necesidades y asegurando su supervivencia en sentido físico y emocional. Y si no me han enseñado ni cómo se llaman mis emociones, como este monstruo de colores, que no únicamente es para niños, sino que en ocasiones tal vez nos vemos en este monstruo de muchos colores, porque no sabemos qué nos está pasando. Pareciera que podríamos meter nuestras emociones en diferentes frasquitos y poder seguir y continuar. El apego seguro. No lo decía así, yo lo puse así, porque creo que es importante también. Dar el permiso tal vez, o permitir, alguien durante mi formación nos comentaba siempre, que alguien nos materne. Tal vez, reitero, no va a estar mamá, no va a estar papá, pero esa figura está allí. Nos permiten también que alguien más nos represente, nos dé esa vía, faciliten la vía donde podamos tener un soporte, donde alguien nos tome de la mano y tal vez nos guíe. Eventos críticos familiares, muerte de familiares cercanos, separación, divorcio de los padres, padres ausentes, maltrato físico o verbal por parte de un familiar, abuso sexual, familia disfuncional. Y dentro de todo esto nos adaptamos al ambiente y seguimos funcionando. Enfermedades que tal vez no teníamos contempladas, porque esas solo les dan a los mayores. Y de repente tienes un diagnóstico, ¿no? Pero si yo como re bien, claro, Mirita, pero yo como re bien. Autoestima. Los padres influyen de manera importante en la construcción de una adecuada autoestima y de la incentivación para afrontar y proporcionar a sus hijos las herramientas necesarias para un adecuado manejo de la frustración. Hoy cuando me enojo porque el otro no hizo lo que yo quería. Esas risas, ¿no? Pero en realidad es que él no lo hizo, o es que si lo tengo que pedir, yo no lo quiero. Ay, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Y si el otro no me acepta como soy, entonces no me quiere. Por ahí hay una frase muy bonita que dice que no porque alguien no te quiera como tú lo quieres en ese momento, no quiere decir que no te ame a su forma. Tal vez sí nos están amando, pero con sus capacidades, con tal vez sus limitaciones, pero nos aman. Entonces todo esto envuelve a también factores que nos pueden llevar a caer en una depresión y que podamos detectarla. No únicamente es un tema ya de adultos, sino que los adultos también podemos, ¿cómo se dice? Psicoeducar. Muy bien. Sí, gracias, maestra. Esto que acaba de comentar la maestra Erika pudiera parecer que es algo, sí, hasta gracioso, pero es algo que son factores en los cuales vamos a poder nosotros hacer énfasis, tener mucha atención, porque ahí es donde podemos encontrar todos esos signos y esos cuadros sintomatológicos de una depresión. Mencionaron también el caso de las pérdidas. Estas pérdidas que son continuas, incluso desde antes de nacer y hasta la edad cronológica que pudiera tener, o pudiéramos tener cada uno de nosotros, donde se han elaborado procesos de duelos invisibles ante esa falta de desconocimiento de qué es una pérdida, porque nada más se nos enseña a ganar, pero a perder, ¿cuál? Entonces, eso también ahí podemos poner ese punto, ¿sale? Ojo ahí. En el cual también podríamos detonar o darnos cuenta de que solamente la depresión no solamente es el nombre depresión, sino podemos estar hablando de una depresión mayor, una depresión bipolar, incluso trastorno afectivo emocional. Pero ¿qué es cada uno de ellos? ¿Cuál es su epidemiología? En un trastorno depresivo mayor,
La prevalencia del trastorno depresivo mayor se estima que aproximadamente de un 2% en niños y de un 4 a 8% en adolescentes. Aquí la prevalencia de la depresión se va a incrementar durante la adolescencia, particularmente en mujeres. Es algo que hay que tener también muy en cuenta, que las que son más propensas a una depresión son las mujeres. Y esto también es debido a los posibles factores biológicos, psicosociales y cognitivos. Antes de la adolescencia, las mujeres tienen más probabilidad de enfrentarse con problemas, con estilo rumiante y enfocadas en sí mismas. Además, a la entrada de la pubertad, que sabemos que es antes que a los hombres. Aquí, esas consecuencias psicosociales y biológicas que la van a acompañar durante la adolescencia, las mujeres van a tender más a angustiarse. Incluso también puede ser por la imagen corporal. Tienen más probabilidad de estar expuestas a abusos sexuales y que pueden experimentar más presión para poderse adecuar a las presiones sociales respectivas que a los mismos hombres. Dentro de todo esto, ¿cuál sería la presentación clínica? Yo creo que con alguna de esas información que vamos a proporcionar se irán respondiendo a algunas de las preguntas que tenemos aquí en la mesa. Ante esta presentación clínica, todos los niños pueden estar tristes a veces, pero para obtener un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, debemos tomar en cuenta lo siguiente: que los niños deben presentar cambios profundos de humor manifestados por humor deprimido, irritable o esa pérdida de interés y de placer, además de tener otras características clínicas, incluyendo estos cambios significativos en el apetito, peso, sueño, actividad, concentración, nivel de energía, autoestima y motivación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los síntomas deben presentar un cambio en el funcionamiento previo y producir daños en las relaciones sociales o en la realización de actividades. Dentro del cuadro clínico del trastorno depresivo mayor, es sustancialmente diferente a lo largo de los diferentes estados del desarrollo, incluso a diversos grupos étnicos. Aquí también es algo importante porque en cada localidad, podemos llamarlo de esta manera, se va a presentar de manera distinta. No por ser niños, de manera generalizada lo podemos hacer. Es como decir que todos los hombres son iguales. No, habemos unos peores. Bien. Incluso en la cuestión de clínica también debemos tener mucho cuidado, ya que existe una similitud de la sintomatología de la depresión mayor en los adultos. Por eso hay que ser muy enfáticos cuál sería este cuadro sintomatológico de un adulto y cuál de los niños. Los niños habitualmente van a mostrar más síntomas de ansiedad, incluyendo fobias y ansiedad por separaciones. Ya lo mencionó la maestra Erika hace un momento. ¿Qué ha pasado con estos niños, incluso con nosotros mismos durante 3 años de pandemia? Quejas somáticas y alucinaciones auditivas. Estas también pueden expresar irritabilidad y frustración con explosiones de temperamento, problemas de comportamiento y en vez de verbalizar los sentimientos. Porque algo que está pasando también es eso. Los niños, los adolescentes y nosotros adultos nos quedamos callados. Pero también vendría la parte comportamental, porque es ahí también esa cuestión conductual o comportamental donde estaremos manifestando algo. Pero hay que tener mucho cuidado en la observación para no confundirlos. En el contraste de esto, quizá debido también a la inmadurez cognitiva, tienen menos ideas delirantes o intentos serios de suicidio. Tal vez tendrán pensamientos, pero más a la determinación de llevar al suicidio. Los adolescentes tienden más a mostrar más perturbaciones del sueño y el apetito, desilusiones, ideas suicidas y perturbaciones del funcionamiento que los niños más jóvenes, pero se presentan más problemas de comportamiento y menos síntomas neurodegenerativos que los adultos con un trastorno depresivo mayor. Las variantes clínicas que debemos de conocer, esta cuestión de la depresión psicótica, pero ¿en qué consiste? Se define como una depresión mayor asociada a alucinaciones, ya sean falsas o no, en los niños prepuberales
Quizá debido al desarrollo cognitivo, la presión psicótica parece manifestarse mayormente en alucinaciones auditivas y, en contraste, los adolescentes deprimidos psicóticamente pueden presentar alucinaciones auditivas y falsas ilusiones. Esta depresión psicótica ha sido asociada con la depresión más severa, con mayor morbilidad a largo plazo, resistencia a la monoterapia antidepresiva, respuestas a bajos placebos, riesgos incrementados de trastorno bipolar e historia familiar de depresión bipolar y psicótica. ¿Qué es la depresión bipolar y en qué consiste? Esta se va a presentar de forma similar a la depresión unipolar. Sin embargo, los síntomas de tipo psicótico, el retardo psicomotor, la hipomanía inducida farmacológicamente y el historial familiar de trastorno bipolar. En los jóvenes es más probable que se presenten episodios rápidos, cíclicos o mezclados, que son difíciles de tratar e incrementan el riesgo de suicidio. También es importante descartar que la presencia del trastorno bipolar 2, que parece ser más prevalente que el bipolar 1 en adolescentes y que a menudo no se detecta o se hace un diagnóstico erróneo. Bueno, pues estos tipos de depresión van a variar dependiendo de cada caso y el mismo caso puede ir cambiando de sintomatología. También en este sentido vamos a tener que parte de lo que sucede con las diferenciaciones clínicas, insisto, como ya nos decía el maestro Gilberto, es por la etapa de desarrollo en que se encuentra. Y entonces vamos a tener esta irritabilidad que va a provocar rechazo social. Porque incluso las abuelitas nos decían, ¿no? A los niños mal portados nadie los quiere. Pero al mismo tiempo va a provocar que el niño, el adolescente, tenga una felicidad fingida o una depresión sonriente, se le llama. Y entonces es este pequeño o pequeña que va a ocultar de manera activa la tristeza o el enojo. Y va a estar procurándose el alma de la fiesta, así que siempre está con la sonrisa, que no le pasa nada, el que vibra alto todos los días, y el que, ay, qué bonito, qué linda es la vida, pero no tampoco está conectando con la emoción porque teme que ese rechazo social aumente. Y entonces esto lleva a un ámbito escolar en el que el pequeño o el adolescente se encuentra completamente estresado. Y entonces esa irritabilidad, nuevamente en este círculo del que hablábamos, en este ciclo vicioso, pues está aumentando esa depresión mayor. Ahora, el desarrollo de la depresión va a tener conflicto con el grupo en el que se encuentra el niño, porque no va a encajar. Y entonces eso nos va a llevar a que haya ideaciones suicidas, pero no como las mencionaba un adulto, sino en el no quiero nada, iba a dejar de comer. Incluso a algunos de mis alumnos les he mencionado el experimento del primer año de vida, donde se dejó de atender a los bebés y estos bebés murieron, ¿no? Tendieron hacia esta parte de la muerte porque no había un motivo por el cual, no había existencia, no había necesidad de compartir con el otro. Y entonces, ¿para qué crezco si no voy a formar parte de nada? Lo mismo va en el ambiente escolar. ¿Para qué aprendo si no lo voy a lograr? Si todos saben más que yo. Y entonces tienen a la maestra regañándole constantemente al profesor porque no aprende, porque no pone atención, porque no sabe, porque todos tus compañeritos ya están leyendo y tú, ¿por qué no? Señora, póngalo a estudiar en la casa, y la señora lo lleva a la casa, y como el papá no está, pues la mamá es la que está ahí todo el tiempo, y entonces él sigue diciendo, no, mejor no voy a estar porque mi mamá va a estar mejor sin mí. Porque todos sus problemas se deben a mí. Y entonces regresamos a esta soledad indeseada de la que hemos hablado. Acuérdense que no habla de esta distancia física, sino a la distancia emocional, a no le hables al niño, los niños no entienden, los niños se sientan aparte. Y en esta tendencia de tener
un solo hijo o no tener hijos, pues entonces tenemos a un niño solo creciendo en un mundo de adultos. Y el problema no es que crezca en un mundo de adultos. El problema es que esos adultos no lo pongan en su lugar de convivencia. Entonces, en la parte escolar vamos a tener muchísimos sesgos, no vamos a poder desarrollar correctamente el pensamiento abstracto, no vamos a tener un correcto desarrollo, el aprovechamiento escolar va a disminuir y nuevamente viene el rechazo social. Porque incluso a ustedes ya saben, ese compañerito que casi no trabaja, que casi no opina, no lo quieren en sus equipos de exposición. Bueno, aquí me exponen, ¿no? Pero en la secundaria no lo querían ahí, ¿no? O ese pequeño niño que siempre lo escogen al último. Si ustedes fueron ese pequeño, pues ya sabrán de lo que estoy hablando. ¿Qué otra cosa sucede? Pues que al no tener un correcto sueño, pues tampoco tenemos el proceso cognitivo adecuado. Y entonces nos vamos rezagando, porque además yo voy creciendo, ¿no? Y entonces desde la primaria ya me pregunta la abuelita, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser bombero. Ok, quiero ser youtuber. Ah, bueno, está perfecto. ¿Y qué quieres? ¿Y de qué vas a hablar? Pues no sé. Pero el otro niño dice, no sé. Y si no sé, pero no sé porque no sé que puedo lograrlo, ¿para qué paso a secundaria? Y entonces también la depresión nos lleva al abandono escolar. Entonces, ¿se dan cuenta? Un cuadro depresivo va a estar afectando todas y cada una de las áreas en las que estamos nosotros ahí presentes. ¿Qué podemos hacer? Pues estar pendientes de estos pequeños que parecen tristes o irritables, de los chicos que parecen cansados, con falta de energía, que faltan mucho, que se esfuerzan muy poco en las tareas escolares, que tienen problemas para concentrarse en clase, que incluso se pueden quedar dormidos, que se aíslan de los compañeros o de las actividades, pierden clases o llegan tarde muy a menudo y después de que llegan tarde, se sientan y no saludaron a nadie. ¿A qué se puede ver? Pues a todo lo que puede estar sucediendo en casa y dentro de la escuela, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues ayudarles a escribir canciones, poemas, a que hagamos un poco de activación, a que a través de cuentos podamos expresarnos. Acuérdense que la terapia no es lo que nos va a curar a todos en el mundo. Hay un montón de estrategias que podemos hacer. Y son estrategias que podemos ocupar constantemente. Que podemos hacer nosotros en casa, que podemos llevar al sobrinito, al hijo, al hermano, al amiguito. También pueden ustedes proponerse ser psicólogos desde ahora y entonces el fin de semana ahí en la unidad pongo papelitos y me los llevo a todos a explorar. Pero que vayan todos. Me los llevo y hago rondas infantiles. O que graben un programa de YouTube y entonces con autorización debidamente de los padres lo subimos, pero entonces les estoy enseñando que tienen una voz que merece ser escuchada. ¿Ok? Entonces, eso también ustedes lo pueden hacer. Con la guía adecuada, con los permisos adecuados, ustedes pueden ofrecer apoyo, motivarlos, darles más tiempo para completar tareas en casa, dentro de la escuela, hacer actividad física. Acuérdense que eso es indispensable, hacer breves prácticas. Y eso nos va a ayudar a ir disminuyendo la presencia de cortisol en nosotros. Acercarnos a actividades placenteras, ¿ok? Así vamos a disminuir el estrés, vamos a estar alertas pero no a la defensiva y vamos a tender a la felicidad, ¿ok? Bien, muchas gracias. Ahora te voy a pedir que te pongas cómodo, cómode en ese lugar. Y por favor, escucha y date permiso de sentir. Ahora, alguna gente obtiene mucho placer cuidando de otros en diferentes formas.
a niños pequeños que necesitan ser cuidados ellos mismos. Parecen gozar genuinamente al hacer pequeñas cosas para aquellos que ellos aman, esos a quienes cuidan, esos que desean proteger. Yo sé sobre un muchacho joven llamado Michel, que encontró un conejo bebé en su patio. Su madre había sido golpeada por un coche. Así que él lo recogió y lo trajo hasta su cuarto y le hizo una cama suave y tibia para él, y se fue a la biblioteca y leyó acerca de su cuidado, y él consiguió una botella minúscula para alimentarlo con el dinero que él tenía guardado de sus ahorros, y lo alimentó cada 4 horas. Incluso puso la alarma en su reloj y se levantaba para alimentarlo por la noche. Estaba tan feliz de que creciera y le hablaba cariñosamente. Hubiera sido todo perfecto si no se hubiera escapado después de que creciera, como la mayoría de los conejos que así lo hacen. Él lloró cuando lo dejó, pero sus padres se cercioraron de que él supiera que él no había fallado, que él había hecho todo lo que debería de hacer. Y ellos estaban muy orgullosos de él, porque había podido rescatar un animal pequeño y ayudarle a ser libre. Y podía sentirse muy bien con él mismo por el resultado. Pero esa es una muy diferente experiencia de la pequeña muchacha creada por una arrogante reina, quien prohibía a su hija ser mejor que ella. Y quería estar segura que dijera que ella no lo era. Esta pequeña muchacha crecía esplendorosa, cuidada y querida por muchas y muchas otras maneras. Pero ella nunca permitió que supiera que ella era más bonita, más simpática y más inteligente, y de tanto talento como su madre jamás había sido. Y de alguna manera esa pequeña muchacha sabía que ella tenía que hacer lo que pudiera para proteger a su madre de la verdad. No era porque fuera peligroso en aquellos días. Ofender a la reina y hacerla enojar, la pequeña muchacha realmente quería cuidar de ella y asegurarse que ella nunca estaría triste. Así que ella actuaba como estúpida y tonta, utilizando muchas razones de peso. Y aun cuando ella hiciera algo bien, ella explicaba a cada uno por qué eso no contaba la pequeña linda. Se volvió muy buena en una cosa, en criticarse a sí misma, en lo que hacía, pero intentaba como ella podía. De tener la excelencia, sobresalir y lograr grandes cosas a pesar de ella. Lo cual hizo cada vez más seguido, y para no sentir, pensaba que ella había hecho algo mal. Cuando años después su madre murió, pensaba que ella había hecho algo mal. Cuando años después había sido mala e indigna, y de ser mejor que su madre de cualquier manera. Ella continuó con este sentimiento hasta que un día ella finalmente se sintió triste después de situarse en un trance por un tiempo. Se dio cuenta de lo que su madre había hecho y decidió que ella tenía una razón para cuidarse ella misma. También
como ella había cuidado de otros. Ella aprendió cómo apreciarse a sí misma, hablarse a sí misma en tonos agradables y ser feliz tanto como era capaz de serlo. Y cuando ella se introdujo en su suave y tibia cama, ella era capaz de permitirse a sí misma y decirle a su madre que ella lo sentía, que ella había crecido para estar tan contenta con su vida y con ella misma. Pero ahora era tiempo de resolver ser libre. Muy bien. Gracias y continuamos con una serie de preguntas. Algunas ya se contestaron, otras tenemos todavía aquí sobre la mesa. ¿Cómo hacer un buen diagnóstico para diferenciar TDAH y depresión? Bien, bueno, dentro de esto, comentaban también mis compañeros, hay que hacer un buen diferencial. Tenemos nuestra base, el DSM-5, hay que realizar pruebas, hay que tener el conocimiento. También dentro de los programas de radio nos hacen mucho hincapié que tenemos que tener el conocimiento necesario. No se trata nada más de tomar un diplomado y ya poder lanzarnos al ruedo, sino hay que conformarnos, practicar. Si tenemos esa oportunidad de también tener una guía y con un buen diferencial, pruebas, podemos saber si es diferente, si tienen o están conviviendo esas dos patologías, o bien si solamente existe una de ellas o la otra. Siguiente pregunta, por favor. Sí, aquí hay una pregunta que se me hace muy, muy interesante y que debemos también tomar muy en cuenta por esto. Pregunta la maestra Laura: ¿consideraría que en los datos estadísticos sobre la depresión en mujeres estaría presente un sesgo de género? Sí. ¿Por qué? En una de las investigaciones me di cuenta también que ante esta multivariedad incluso de géneros, incluso en esta parte donde podría enfocarlo en una homofobia internalizada, en ese rechazo en el que me siento hombre, ¿sí? Y en la parte de la parte femenina puedo rechazarlo ahí, o viceversa. ¿Y qué es lo que está pasando también? Ante esta diversidad me puedo sentir, incluso mencionaba el otro día en clase, en una pareja de mujeres lesbianas. ¿Qué estaría pasando? Hay una parte de la pareja donde esta persona tiene todas las características de un hombre, o en viceversa, el hombre con todas las características de mujeres, tanta la parte que puede meterse, o como introyecto que soy mujer, y ser más propenso a una depresión. Son investigaciones que se están realizando últimamente, pero es algo muy interesante en el cual pudiéramos poner nosotros ahí este pin para abarcar más allá pero creo que sí, maestra, sí puede ser ese sesgo en una depresión, en un diagnóstico de depresión. La otra, la depresión se puede controlar o te puede destruir. Tanto como controlarla, no hay un tratamiento en el cual, y que eso solamente lo sabemos que es con psicoterapia y en conjunción de una intervención multidisciplinar. Porque ya en una depresión tendríamos que tener la atención psiquiátrica, psicológica. ¿Te puede destruir? Sí, porque te puede llevar incluso a las personas al suicidio. Te destruye totalmente, pero también la persona que dejaría de tener esta atención o este tratamiento psiquiátrico y psicológico, nada más dense una idea, no quiero que ni se lo imaginen, dense la idea del tipo de calidad de vida que estuviera teniendo esta persona. Se estaría destruyendo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta. En estos tiempos se incrementó la población de padres solteros hombres. ¿Qué puede hacer para ayudar a sus hijos a cubrir esa necesidad de afecto materno del cual carecen? Supongo que tiene que ver porque se piensa que sin el afecto materno hay mayor propensión a la depresión.
Bueno, pues lo padre del maternaje es que no lo hacen solamente las mujeres, incluso no lo hace únicamente la madre. Es una función de cuidado activo de manera integral que nos permite esa conexión afectiva, y entonces se puede realizar por cualquier persona indistintamente del género o sexo al que pertenezca, y que se hace hacia la persona. Incluso es algo que se puede trabajar a lo largo de la vida, no nada más en la etapa primera de la vida, ¿ok? Entonces, vamos a ir alejando un poquito esas ideas de que el maternaje es exclusivo de las mujeres, porque regresaríamos a la pregunta de la cuestión de género, ¿no? O sea, donde la mujer tendría que echarse a la espalda el cuidado de todos y al último año. Que también, bueno, hay una predisposición por nuestra cuestión de los neurotransmisores, donde los estrógenos y las progestinas pues tienen también alguna implicación por ahí del desequilibrio hormonal. Luego nos dicen, ¿por qué el uso de antidepresivos genera depresión como secuela? No es en todos los casos y no es el uso como tal de los antidepresivos. Si bien podría ser presentarse en algunos casos, para empezar en niños no siempre están indicados. Tendrían que ser casos que no están respondiendo adecuadamente a la psicoterapia, porque recordemos que sigue en desarrollo neuronal, ¿ok? Entonces, nuestros neurotransmisores se pueden todavía regular a partir de otros métodos. Sí hay una tendencia hacia la generación de ideaciones suicidas, sí hay presencia de antidepresivos mal tratados, o sea, que están mal medicados, uno. Y dos, también hay una secuencia en el tratamiento, van de poco hasta su dosis adecuada, y una vez que se para el tiempo en que es necesaria esa dosis, también va disminuyendo de manera paulatina, ¿ok? Entonces, más va por ahí ese mito. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar a cerrar. Brevemente, maestro, por favor, si nos puede brindar algunas palabras. Sí, nuevamente muchas gracias por haber asistido. De verdad, el objetivo es que ustedes realicen conciencia y, como psicólogos en formación, profundizar más en estos temas, ya que a futuro es con lo que nos vamos a presentar allá por ahí. Recuerden que allá afuera tratar a alguien no es cualquier cosa. Se van a enfrentar con seres humanos, y para tratar a seres humanos primero debemos ser seres humanos nosotros. Gracias. Bueno, pues igualmente agradecerles a todos su presencia, y recuerden que haciendo comunidad podemos lograr mucho más. A todos, todas y todes por su presencia. También quiero recordarles que este próximo 24 y 25 de febrero tenemos el 6º Congreso Internacional de Educación, Arte y Educación, resignificando funciones. Recuerden que está en sus dos modalidades. Pueden acudir a nuestro centro de cajas para mayor información. En Facebook ya también está el cartel de los 2 días. Y vamos a tener la primera Feria de la Sexualidad IMPO 2023. El sábado 18 de febrero, con una inversión de 300 pesos. Estará en el Salón IMPO para que vengas a disfrutar también y conocer tu sexualidad. Chicos, gracias. Por favor, ¿se esperan un momento? Ok, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología otorga a los presentes reconocimientos a la licenciada Erika Munguía Paz, al maestro Humberto